La psicología analítica de Carl Jung. Continuación del módulo 2. Diferencias entre Freud y Jung. Freud decía que las fuerzas instintivas se originaban en lo sexual, mientras que Jung decía que el líbido tiene otras fuerzas además de lo sexual. Freud creía en que el pasado determinaba la personalidad y Jung decía que el pasado y el futuro eran determinantes para constituir la personalidad. Freud creía en que el inconsciente es parte del aparato psíquico y Jung visualizaba el inconsciente como uno colectivo que se relacionaba con las experiencias heredadas por la humanidad y que se relaciona con la historia, los mitos, la antropología y la religión. Vida de Carl Jung, 1875 a 1961. La vida de Carl Jung fue una niñez infeliz, ya que estuvo marcada de muertes, funerales e inestabilidad emocional en su hogar. Ambos padres eran neuróticos. El padre fue una figura débil y su madre fue una autoritaria. Jung nació en Suiza dentro de una familia bien religiosa. Desde niño estudió religiones y los clásicos. Jung detestaba las constantes peleas en su casa y se escondía en un ático. Su mala relación con su madre le llevó a desconfiar de las mujeres y objetaba el complejo de Edipo de Freud. Continuando con la vida de Carl Jung, 1875-1961. Mientras estaba solo en el ático, talló una muñeca para que le sirviera de compañía. En su aislamiento comenzó a analizar sus sueños, visiones y fantasías para sentirse mejor con sí mismo. Como psiquiatra, popularizó la práctica de analizar los sueños y las visiones. Su teoría está enfocada en su propia autobiografía. Su enfoque de crecimiento interno individual contrasta con el de Freud, donde la personalidad se forma en la interacción con otros. Continuando con la vida de Carl Jung. A Jung no le gustaban los estudios formales, ya que prefería estudiar lo que le llamara la atención. Estudió medicina en la Universidad de Basel y se decidió por la psiquiatría, ya que quería estudiar los sueños, lo sobrenatural y lo oculto. Luego de comenzar a trabajar como médico, decidió irse a pasear por los alrededores de Suiza, renunció a su puesto, se unió a la Universidad de Zúrich y comenzó su práctica privada. Su vida con Freud. Jung viajó a Viena a conocer más sobre el psicoanálisis. La correlación de ideas de ambos les hizo establecer una excelente relación. Freud quiso que Jung fuera su sucesor, pero Jung tenía diferencias con algunos conceptos del psicoanálisis. Jung llegó a viajar con Freud a los Estados Unidos de Norteamérica. Las discrepancias entre Jung y Freud llevaron a que su relación se rompiera en el 1913. Episodio neurótico de Jung. En 1913, Jung padeció un episodio de neurosis que duró 3 años. Renunció a su cátedra y hasta tuvo ideas suicidas. En ese periodo experimentó sueños y visiones sobre violencia y catástrofes de gran magnitud. Comenzó a analizarlos y escribió cerca de 200 páginas de anotaciones que servirían para compilar lo que fue el Libro Rojo. Resolvió su neurosis confrontando su inconsciente y sus interpretaciones de los sueños y visiones. Vida sexual de Jung. Jung era muy popular entre las mujeres y esto a pesar de las dificultades que tuvo con las mujeres en su infancia. Para Jung, satisfacer sus deseos sexuales jugaba un papel mínimo en su mundo motivacional. Su esposa sabía que Jung le era infiel con estudiantes, asistentes y profesoras. Fama y conducta extraña. Jung fue bien exitoso en su carrera. Desarrolló un patrón de comportamiento extraño, ya que él hablaba, se comunicaba con sus utensilios en la casa y guardaba dinero dentro de los libros. Tanto su esposa como Jung trataban a sus hijas con indiferencia
de forma tal de que no existieran actitudes afectivas entre ellos. Conceptos de la teoría de Jung. Líbido. Jung utilizó este concepto de dos maneras. Primero, como energía difusa y general de la vida. Y segundo, desde una perspectiva similar a la de Freud, como una energía psíquica más estrecha que alimenta el trabajo de la personalidad, a lo que él le llamó la psique. Es a través de la energía psíquica que se llevan a cabo actividades psicológicas como la percepción, el pensamiento, el sentimiento y el deseo. Líbido. Para Jung, el líbido es cuando una persona invierte una gran cantidad de energía psíquica en una idea y sentimiento en particular. Se dice que tiene un alto valor psíquico y puede influir fuertemente en la vida de la persona. Por ejemplo, si usted está altamente motivado para alcanzar el poder, entonces usted dedicará la mayor parte de su energía psíquica para idear maneras de obtenerla. Principio de los opuestos de Jung. Principio de los opuestos. Se puede ver en todo el sistema de Jung. En todo momento trabaja con las contradicciones, lo que podría ser el yin y el yang, negro y blanco, y así por el estilo. Él observó la existencia de opuestos o polaridades en la energía física en el universo, como el calor versus el frío, la altura versus la profundidad, la creación versus la decadencia. Así es que con la energía psíquica argumentó, todo deseo o sentimiento tiene su opuesto. Esta oposición, este conflicto entre polaridades es el principal motivador del comportamiento y generador de energía. Cuando más definido sea el conflicto entre las polaridades, mayor será la energía producida. Principio de equivalencia. En su principio de equivalencia, Jung aplicó el principio físico de la conservación de la energía a los eventos psíquicos. Él indicó que la energía invertida alrededor de cierta condición no se pierde, sino más bien se desplaza a otra parte de la personalidad. Por ejemplo, de la introversión a la extroversión. Principio de entropía. Principio de entropía es la tendencia hacia el equilibrio dentro de una personalidad. La entropía genera cierto grado de desorden que busca establecer la estabilidad en el sistema de la psique. Lo ideal es una distribución equitativa de la energía psíquica sobre todas las estructuras de la personalidad. El ego. El ego es el centro de la conciencia, la parte de la psique que se ocupa de percibir, pensar, sentir y recordar. Es nuestra conciencia de nosotros mismos y es responsable de llevar a cabo todas las actividades diarias normales de la vida. El ego actúa de manera selectiva, almacenando de forma consciente solo una parte de los estímulos a los que estamos expuestos. Las actitudes. Para Jung, las actitudes principales son la extroversión y la introversión. La extroversión es una actitud de la psique caracterizada por una orientación hacia el mundo exterior y otras personas. Por eso se habla de que los extrovertidos son personas que buscan estar entre otras, les gusta comunicarse con otros, les gusta estar en actividades sociales. ¿Por qué? Porque generan energía estando con otros. Por otro lado, la introversión es una actitud de la psique que se caracteriza por una orientación hacia los propios pensamientos y sentimientos. La persona introvertida, en contraparte con la extroversión, tiende a buscar dentro de sí mismo, pasa mucho tiempo pensando, analizando, fantaseando, de manera tal que invierte mucho menos tiempo socializando con otros. Jung creía que la energía psíquica podía canalizarse externamente hacia el mundo exterior o internamente hacia el self.
Funciones psicológicas. Jung llegó a reconocer que había diferentes tipos de extrovertidos e introvertidos. Por eso habla de que estas dimensiones tienen una potencia primaria, secundaria y terciaria. O sea, una persona puede ser extrovertida la mayor parte de su tiempo, pero en algunos momentos va a querer ser introvertida. O sea, aquí la introversión juega un papel secundario dentro de lo que es la función psicológica como tal, versus que la extroversión es primaria. Estas funciones se refieren a maneras diferentes y opuestas de percibir tanto el mundo real externo como nuestro mundo subjetivo. Aquí, Jung postuló 4 funciones de la psique: percibir, intuir, pensar y sentir. Los tipos psicológicos. Aquí tenemos varios tipos psicológicos basados en la nomenclatura o taxonomía que estableció Carl Jung con relación a las estructuras de personalidad basadas en las actitudes y las funciones de la psique. Por ejemplo, tenemos la extroversión y el pensamiento. Esas personas que puntúan alto en esas escalas son lógicos, objetivos y dogmáticos. Ahora, ¿qué tal los extrovertidos y sentimentales o sentimientos? O sea, que el sentimiento o las emociones están por encima del pensamiento racional. Son más emocionales, son más sensibles, son sociables, más típicos en las mujeres que hombres, nos decía Jung. También está extroversión, sensibilidad, donde está la gente que es alta en sensibilidad es que tiene que ver más con los sentidos. La gente que le gusta palpar, que le gusta andar, que se atreven tener experiencias nuevas. Por tanto, son personas salientes, les gusta el placer, son adaptables. Entonces, estamos hablando de la extroversión y la intuición, donde ese tipo de personas, los intuitivos extrovertidos, tienden a ser creativos, son capaces de motivar a los demás y aprovechar las oportunidades. Continuando con los tipos psicológicos, introversión, pensamiento. Son personas más interesadas en las ideas que en las personas, los filósofos, por ejemplo. Introversión, sentimiento, son personas reservadas, no demostrativas, pero capaces de manifestar emociones profundas. También está la introversión, sensibilidad. Son exteriormente desprendidos y les gusta lo estético. Está la introversión, intuición. Son preocupados por el inconsciente más que por la realidad cotidiana. Son más internos en sí mismos, más esotéricos. Ahora, otro concepto importante en la teoría es el inconsciente personal. El inconsciente personal es un sistema que elabora Jung en su teoría bastante similar al concepto del preconsciente de Freud. Según Jung, es una reserva de material que alguna vez fue consciente, pero que ha sido olvidado o suprimido porque era trivial o inquietante. También hay un constante flujo de información bidireccional entre el ego y el inconsciente personal. Así que es mucho más dinámico en una línea y no depende del libido o la información sexualizada. Complejos. ¿Qué son los complejos para Jung? Un complejo es un núcleo o patrón de emociones, memorias, percepciones y deseos organizados en torno a un tema común. Por ejemplo, podríamos decir que algunas personas tienen un complejo sobre el poder o el estatus, por lo que significa que están preocupados con ese tema hasta el punto en que éste influye en su comportamiento. También tenemos que los complejos pueden ser conscientes o inconscientes. Aquellos que no están bajo el control consciente pueden entrometerse e interferir con la conciencia. También está, ¿no?, con relación a los complejos, una persona con un complejo no es generalmente consciente de su influencia, aunque otras personas pueden observar fácilmente sus efectos.
Inconsciente colectivo. Según Jung, el inconsciente colectivo es el nivel más profundo y menos accesible de la psique. Esto es lo que es el inconsciente colectivo y a su vez es el aspecto más inusual y controvertido del sistema de Jung. Jung creyó que así como cada uno de nosotros acumula y archiva todas nuestras experiencias personales en el inconsciente personal, también la humanidad colectivamente como especie almacena las experiencias de todos nuestros antepasados humanos y prehumanos en el inconsciente colectivo. Una manera de Jung poder explicar esto es cuando él se fue a estudiar religiones comparadas a través de toda Europa y el Oriente y encontró que todas estas religiones tenían muchos puntos en común o parecían que estaban bien conectadas unas con otras, cuando en realidad estas personas no se comunicaban debido a la falta de medios de comunicación en aquel momento. Así que a través de este análisis de religiones comparadas, luego se puso a estudiar la historia y se encontró con fenómenos similares. Muchas tribus que tenían características similares en personas que no se conocían. Y también, posteriormente, otra de las pruebas de la teoría basada en el inconsciente colectivo es la generación de los arquetipos de los que vamos a hablar en breve. Ahora, Jung sí decía que el inconsciente colectivo se transmitía de generación en generación. Inconsciente colectivo. Jung creía que cualesquiera experiencias son universales, es decir, son repetidas por cada generación y se convierten en parte de nuestra personalidad. ¿Ah? Nuestro pasado primitivo se convierte así en la base de la psique humana, dirigiendo e influenciando nuestro comportamiento actual. Para Jung, el inconsciente colectivo era el repositorio poderoso y controlador de las experiencias ancestrales. Por eso es que hay tantos elementos que tenemos en común dentro de las mismas civilizaciones, aun cuando nunca hemos estado compartiendo juntos ni nos hemos congregado de alguna forma, sobre todo en aquellas civilizaciones que eran primitivas, porque la realidad es que hoy en día es bien fácil uno tener experiencias de diversidad cultural por la facilidad del internet, la facilidad de viajar, cosa que antes no existía. Los arquetipos. Otro elemento que complementa fuertemente el concepto del inconsciente colectivo son los arquetipos. Los arquetipos son las experiencias antiguas contenidas en el inconsciente que se manifiestan por temas o patrones recurrentes. A esto es lo que Jung le llama los arquetipos. Hay muchas imágenes tanto como hay experiencias humanas comunes. Al ser repetidas en las vidas de las generaciones venideras, los arquetipos están impresos en nuestra psique y se expresan en nuestros sueños y fantasías dentro del inconsciente colectivo. Continuando con los arquetipos. Entre los arquetipos que Jung propone está el héroe. ¿En qué sociedad no hay un héroe? La madre, el dios, un niño, la muerte, el poder y el anciano sabio. Algunos de estos se desarrollan más completamente que otros e influencian en la psique más constantemente dependiendo de la civilización particular, pero están presentes ahí. Para Jung, los arquetipos que eran más importantes son la persona o el personaje, el ánima y el animus, la sombra y el self. Como concepto, el arquetipo de persona o la persona es una máscara, una cara pública que llevamos para presentarnos como alguien diferente de lo que realmente somos. Es lo que en apariencia parecemos, pero lo que no somos internamente. La persona o el arquetipo de la persona es sumamente necesario, según Jung, ya que éste creyó esto porque nos vemos obligados a desempeñar tantos roles en la vida para tener éxito tanto en la escuela y en el trabajo
y en llevarnos bien con una variedad de personas. Cuando hablamos de los aspectos masculinos de la psique femenina, estamos hablando del animus. Y cuando hablamos de los aspectos femeninos de la psique masculina, hablamos del ánimo. O sea que los seres humanos compartimos, tanto hombre como mujer, arquetipos del otro género. Como decimos muchas veces bromeando, los hombres tenemos un lado femenino, las mujeres tienen un lado masculino. Y eso se reproduce a través de las civilizaciones. Continuando con los arquetipos, la sombra es el arquetipo más poderoso, siniestro y misterioso en la conceptuación de Jung de los arquetipos. La sombra contiene los instintos animales básicos y primitivos y por lo tanto tiene las raíces más profundas de todos los arquetipos. Es como si fuera un id en lo que es la teoría freudiana. Los comportamientos que la sociedad considera malvados e inmorales residen en la sombra, y este lado oscuro de la naturaleza humana debe ser domado si la gente quiere vivir en armonía. Debemos en todo momento frenar, vencer y defendernos de estos impulsos primitivos, ya que pueden causarnos problemas sociales. Continuando con los arquetipos, está el self. El arquetipo del self representa la unidad, la integración y la armonía de la personalidad total. Para Jung, el esfuerzo hacia esa totalidad es el objetivo final de la vida. Este arquetipo implica integrar y equilibrar todas las partes de la personalidad. Es el equivalente a la Gestalt, al todo en función de las partes. Etapas del desarrollo según Jung. Según Jung, la primera etapa es la niñez. Aquí se desarrolla el ego y comienza el niño a distinguirse entre él mismo y entre otros. También en la pubertad o en la etapa de la pubertad hacia la adultez temprana, los adolescentes deben adaptarse a las crecientes exigencias de la realidad. El enfoque es externo y la educación, la carrera y la familia son importantes, por lo que la conciencia también es dominante. Luego tenemos la mediana edad. La mediana edad es un periodo de transición cuando el enfoque de la personalidad cambia de externo a interno en un intento de equilibrar el inconsciente con el consciente. Individualización. ¿Cómo alcanzar la superación? La individualización implica convertirse en un individuo, el cumplimiento de las capacidades de uno y el desarrollo de uno mismo. La tendencia hacia la individualización es innata e inevitable, pero puede ser ayudada u obstaculizada por las fuerzas ambientales, tales como las oportunidades educativas y económicas de uno y la naturaleza de la relación padre e hijo. Hay varias etapas o pasos a través de los cuales debemos proceder antes de que podamos alcanzar el ideal de la autorrealización, según nos dice Jung. Individualización y cómo alcanzar la superación. Continuamos. Confrontar al inconsciente. Para esforzarse por la individualización, las personas de mediana edad deben abandonar los comportamientos y valores que guiaron la primera mitad de sus vidas y confrontar su inconsciente, llevándolo a conciencia consciente y aceptando lo que les dice que hagan. Deben escuchar sus sueños y seguir sus fantasías, ejercitando la imaginación creativa a través de la escritura, la pintura o alguna otra forma de expresión. Continuando con la individualización y cómo alcanzar la superación.
Destronar a la persona es de particular importancia en el proceso de la maduración y representa un cambio en la naturaleza de los arquetipos. Destronar la persona es el primer paso en el proceso de superación. Aunque debemos seguir desempeñando varios roles sociales, si queremos funcionar en el mundo real y llevarnos bien con diferentes tipos de personas, debemos reconocer que nuestra personalidad pública no puede representar nuestra verdadera naturaleza. Individualización, cómo alcanzar la superación. Además, debemos llegar a aceptar el yo genuino que la persona ha estado escondiendo, aceptar nuestros lados oscuros. Nos volvemos conscientes de las fuerzas destructivas de la sombra y reconocemos ese lado oscuro de nuestra naturaleza con sus impulsos primitivos como el egoísmo. Eso no significa que nos sometemos a ellos o les permitimos que nos dominen, sino que simplemente aceptemos su existencia. Individualización. ¿Cómo alcanzar la superación? En la primera mitad de la vida usamos la persona para proteger el lado oscuro de nosotros mismos, queriendo que la gente vea solo nuestras buenas cualidades. Pero al ocultar las fuerzas de la sombra de otros, también los ocultamos de nosotros mismos. Eso debe cambiar como parte del proceso de aprender a conocernos a nosotros mismos. Continuando con individualización, cómo alcanzar la superación. Aceptar nuestra ánima y nuestro ánimos. También debemos llegar a un acuerdo con nuestra bisexualidad psicológica. Un hombre debe ser capaz de expresar su arquetipo de ánima o rasgos tradicionalmente femeninos como la ternura, y la mujer debe expresar su ánimo o rasgos masculinos como la afirmatividad. Jung creía que este reconocimiento de las características del otro sexo era el paso más difícil en el proceso de individualización, porque representa el mayor cambio en nuestra autoimagen. Continuando con individualización, ¿cómo alcanzar la superación? Trascender una vez las estructuras de la psique son individualizadas y reconocidas. La siguiente etapa de desarrollo puede ocurrir. Jung se refirió a esto como la trascendencia, que es la tendencia innata hacia la unidad o la totalidad de la personalidad, uniendo todos los aspectos opuestos dentro de la psique. Factores medioambientales como un matrimonio insatisfactorio o un trabajo frustrante pueden inhibir el progreso de trascendencia y evitar el pleno logro del self. Preguntas sobre la naturaleza humana de la teoría de Jung. Jung no tenía una visión tan determinista, pero estaba de acuerdo en que la personalidad puede ser por lo menos disuadida en parte por las experiencias de la niñez y por los arquetipos. Sin embargo, hay un amplio espacio en el sistema de Jung de libre albedrío y espontaneidad, este último surgido del arquetipo de la sombra. En el tema de la naturaleza, crianza, Jung tomó una posición mixta. El impulso hacia la individualización y la trascendencia es innato, pero puede ser ayudado o frustrado por el aprendizaje y la experiencia. El objetivo último y necesario de la vida es la realización del self. Análisis de la teoría de Jung. Las técnicas de Jung para evaluar el funcionamiento de la psique se refieren a la ciencia y a lo sobrenatural, resultando en un enfoque objetivo y místico. Investigó una variedad de culturas y momentos históricos, estudiando sus símbolos, mitos, religiones y rituales. Él formó su teoría de la personalidad en base de las experiencias y de los sueños de sus pacientes, así como los suyos, ¿no? O lo propio, y de sus exploraciones de idiomas antiguas, de la alquimia y de la astrología. Análisis de la teoría de Jung. Prueba de asociación de palabras. Esa fue una de las técnicas proyectivas
que él utilizó en la que la persona responde a una palabra que viene a la mente, como la asociación libre. Jung también midió el tiempo que le costó a un paciente responder a cada palabra. También midió las reacciones fisiológicas para determinar los efectos emocionales de las palabras de estímulo. Jung utilizó la asociación de palabras para descubrir complejos en sus pacientes. Una variedad de factores indicó la presencia de un complejo, incluyendo respuestas fisiológicas, retrasos en responder a diferentes palabras, lapsus linguae, tartamudeo, responder con más de una palabra, inventar palabras o no responder. Continuando con el análisis de la teoría de Jung. Análisis de los síntomas. Similar a la catarsis, la técnica del análisis del síntoma se centra en los síntomas divulgados por el paciente e intenta interpretar las asociaciones libres del paciente a esos síntomas. Otra de las técnicas, análisis del sueño, es una técnica que implica la interpretación de los sueños para cubrir los conflictos inconscientes. Indicador de los tipos de Myers-Briggs, MBTI. Es un inventario de personalidad basado en los tipos psicológicos de Jung y las actitudes de introversión y extraversión. Investigaciones sobre la teoría de Jung. Reconstrucción de la vida e historia. Es el tipo de estudio de caso de Jung que consiste en examinar las experiencias pasadas de una persona para identificar los patrones de desarrollo que pueden explicar las neurosis presentes. La investigación sobre tipos psicológicos ha encontrado lo siguiente. A los introvertidos les gustan los trabajos técnicos y científicos. A los extrovertidos prefieren trabajos con mucha interacción social. Los tipos introvertidos, sensibles y argumentativos tienden a obtener calificaciones altas en la escuela. Los extrovertidos anotan más alto en las escalas de felicidad y satisfacción de vida. Los introvertidos prefieren interactuar en las redes sociales que establecer contacto personal. Continuando con las investigaciones de Jung. La investigación sobre la crisis de vida en las mujeres ha encontrado que las mujeres homosexuales experimentan menos dificultades emocionales que las heterosexuales. Las mujeres negras sienten una mayor autosatisfacción en la mediana edad que las mujeres blancas. La crisis de mediana edad se resuelve más fácilmente por las mujeres con carreras que por ser más centradas en el matrimonio o la familia. El concepto de individualización se aplica a las mujeres así como a los hombres. Aportaciones de la teoría. El complejo e inusual enfoque de Jung hacia la personalidad humana ha tenido un impacto considerable en una amplia gama de disciplinas, en particular la psiquiatría, sociología, la economía, la ciencia política, la filosofía y la religión. La prueba de la palabra asociación se convirtió en una técnica proyectiva estándar e inspiró el desarrollo de la prueba de manchas de tinta de Rorschach y de las técnicas de detección de mentiras. Los conceptos de complejos psicológicos y de personalidades introvertidas versus extrovertidas son ampliamente aceptados en la psicología actual. Las escalas de personalidad que miden introversión y extroversión son dispositivos de diagnóstico y selección estándar. Continuando con las aportaciones sobre la teoría de Jung, se está llevando a cabo una gran cantidad de investigaciones sobre las dimensiones de la personalidad, introversión-extroversión. La noción de individualización de Jung y autoactualización anticipó los trabajos de Abraham Maslow. Jung fue el primero en enfatizar el papel del futuro en la determinación del comportamiento, una idea adoptada por Alfred Adler, Maslow, Erik Erikson y Raymond Cattell. Estos abrazaron la sugerencia de Jung de que la mediana edad es un tiempo de cambio de personalidad crucial en los seres humanos. La idea de una crisis de la mediana edad ahora es vista por muchos como una etapa necesaria del desarrollo de la personalidad y ha sido apoyada en varias investigaciones. Críticas a la teoría. El estilo de escritura de Jung era muy complejo para el lector promedio. Él mismo llegó a aceptarlo
y que no era fácil entender sus interpretaciones psicoanalíticas, por lo que había que estudiar su teoría con profundidad. Jung aceptó como evidencia científica sus interpretaciones relacionadas a lo sobrenatural, las religiones y la mitología. Y este es básicamente, a grosso modo, un análisis de lo que es la teoría de Jung y los aspectos relacionados a la misma.